Muy buenas tardes a todos. Quiero darles la bienvenida a este nuevo curso dentro de las jornadas de capacitación y actualización jurídica 2025 organizadas por el Colegio Departamental de Abogados de Cochabamba en conmemoración al Día del Abogado. En esta ocasión tocaremos un tema muy interesante, el cual son las medidas coercitivas para el pago de gastos extraordinarios en el proceso familiar. Para este fin contamos con la presencia de la expositora, la doctora Dirce Fernández Saavedra. La doctora Dirce Fernández es licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad Mayor de San Simón, cuenta con diplomado en Derecho Procesal Civil y Oralidad de la Escuela de Posgrado de la Universidad Mayor de San Simón, diplomado en Procedimientos Constitucionales en la Escuela de Posgrado de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, diplomado en Docencia para la Educación Superior basada en competencias de la Escuela de Posgrado de la Universidad Mayor de San Simón, especialidad en Jurisdicción Constitucional en la Escuela de Posgrado de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Cuenta con experiencia en el órgano judicial en materia civil y familiar por 7 años. Fue docente en pre- y posgrado y autora de 2 libros, Resoluciones judiciales y recursos legales, causales para negar los recursos de apelación y casación en materia civil, y Derecho Procesal y Función Judicial. Antes de comenzar este curso, quiero invitar a la doctora Dunia Marta Arandia Quiroga para que pueda dirigir unas palabras en su calidad de presidente del Colegio Departamental de Abogados de Cochabamba. Doctora Dunia, por favor. Gracias. Muy buenas noches, queridos colegas. Un saludo especial al doctor Rodolfo Rodríguez, segundo vicepresidente del Colegio de Abogados, a un colega amigo muy querido, al doctor Edi Fernández, aquí presente. Un saludo también especial a nuestra disertante, doctora Dirce Fernández, quien muy amablemente está colaborando con nuestra institución. A nombre del Colegio de Abogados y todo el directorio, quiero darles a todos la bienvenida. Estos cursos creado esencialmente porque es una de las funciones de nuestra institución, la formación académica, buscando siempre la excelencia a través de estos cursos y docentes exponentes que nos, favorecen con. Les agradezco a todos por su presencia. Yo sé que este curso que vamos a tener esta noche va a ser sumamente importante para cada uno de nosotros, para renovar nuestros conocimientos y para comprender una parte esencial del derecho, que es el derecho de familia, y un aspecto muy importante que en este tiempo ha estado causando mucha polémica, como es el cobro de los gastos extraordinarios. Un tema muy importante. Agradecida además y a nombre del directorio a nuestra disertante por su apoyo y por compartir sus conocimientos. Muchas gracias a todos por su asistencia. Bien, entonces vamos a invitar a la doctora Dirce Fernández para que pueda comenzar con su exposición. Doctora Dirce. Bien, gracias doctor Vega por la presentación. Primeramente saludar a los honorables miembros de la directiva del Colegio de Abogados, a nuestra presidenta, la doctora Dunia Arandia, a nuestro segundo vicepresidente, el doctor Rodolfo Rodríguez. Agradecer también la invitación al Colegio de Abogados para formar parte de este ciclo de seminarios. También quiero saludar y agradecer su presencia a todos los asistentes, a nuestros colegas abogados, amigos, estudiantes de Derecho y público en general que se ha interesado por la temática que vamos a abordar en esta oportunidad. Voy a exponerles el tema de los gastos extraordinarios, en el que vamos a analizar
¿Qué son los gastos extraordinarios? ¿Cuáles son sus características y los requisitos que debemos tomar en cuenta para que sean considerados como tal? Y también quiero que analicemos de manera crítica y constructiva la ausencia normativa que existe en la Ley 603, que nos impide lograr la ejecución satisfactoria del cobro de los mismos, para que finalmente podamos concluir con una propuesta que dé solución a esta ausencia normativa. Sabemos que el legislador no puede prever todas las situaciones que se dan en la vida real, no se puede garantizar todas las medidas coercitivas para que se ejecuten todas las figuras jurídicas que tienen nuestros códigos. Es imposible prever todo este tipo de situaciones. Para ello, considero que estos espacios no solamente se tratan de compartir lo que ya está en la norma y cómo se interpreta, sino también de que generemos un ambiente de reflexión entre nosotros y podamos analizar y parta de nosotros algunas sugerencias, ideas y propuestas de cómo suplimos esta ausencia normativa. Bien, sin más preámbulo, voy a comenzar con la presentación. Nuestras medidas coercitivas para el pago de gastos extraordinarios. Debemos iniciar puntualizando qué es la asistencia familiar y cuáles son los dos tipos de gastos que la contienen. La asistencia familiar es un derecho y también es una obligación entre los miembros de la familia, en la que el progenitor o progenitora que no tiene la guarda tiene la obligación de otorgar una pensión alimenticia a favor de los hijos beneficiarios de acuerdo a su capacidad económica. La asistencia familiar se divide en dos tipos de gastos. Tenemos los gastos ordinarios y los gastos extraordinarios. Los gastos ordinarios son todos aquellos que están contenidos en el artículo 109 de nuestra Ley 603 y ello engloba 6 rubros. Tenemos la alimentación, tenemos la educación, la vestimenta, la vivienda, la salud y la recreación. La característica principal de estos gastos es que son habituales. Se tienen que erogar mes tras mes porque el beneficiario lo necesita todos los días. ¿Nos alimentamos todos los días? Sí. ¿Se tiene que vestir todos los días? Sí. ¿Necesita un techo todos los días? Sí. ¿Se educa todos los días? Claro, vamos al colegio todos los días, a la universidad todos los días. Entonces son gastos periódicos, es la característica principal. Al respecto, la jurisprudencia en la sentencia constitucional 177/2006 ha establecido que la obligación de prestar asistencia familiar tiene características especiales a las demás obligaciones civiles. Y es precisamente por estas características especiales que está destinada a garantizar la supervivencia del beneficiario, ¿no es cierto? Por eso cubre los rubros más básicos para garantizar una vida digna, es que existe el mandamiento de apremio en asistencia familiar. Sin embargo, ¿qué ocurre con las deudas civiles? Sabemos que no existe cárcel por deudas civiles, así lo ha establecido la normativa. Ahora, ¿qué son los gastos extraordinarios? Vamos a iniciar por definir qué es extraordinario. Para el diccionario de la Real Academia, lo extraordinario es aquello que sale del orden natural o común de las cosas, es decir, el añadido al presupuesto normal de una persona. Es decir, un gasto que añado a mi presupuesto es un gasto extra, que sale de lo común. Si sale de lo común, es un gasto excepcional. Quiere decir, esto ya no es un gasto periódico como la asistencia familiar. En la misma línea, la doctrina también ha definido a los gastos extraordinarios. Tenemos al autor Pérez Martín en su obra Gastos Extraordinarios, que define aquellos como los que por su inhabitualidad y cuantía, inhabitualidad, ¿ve? No son periódicos, exceden del ámbito ordinario de los gastos y del ejercicio de la patria potestad, debiendo además estar vinculados a las necesidades que han de cubrirse económicamente de modo ineludible. Otra característica, no podemos eludir estos gastos. De modo ineludible para el cuidado, desarrollo y formación en todos los órdenes de los hijos, y ello en contraposición del concepto de lo superfluo o secundario, de lo que obviamente puede prescindirse sin menoscabo para el hijo. Al respecto, nuestro Código de las Familias se ha manifestado en su artículo 118. Solamente tenemos un artículo en la normativa familiar, que es el 118, para poder guiarnos en lo que se consideran gastos extraordinarios. Este artículo nos dice:
Cuando el beneficiario solicite el pago de gastos extraordinarios relacionados a necesidades emergentes, imperativas e ineludibles, podrán ser pagados por el obligado en proporción a sus posibilidades, por acuerdo de partes o determinación judicial. Acá el código ya nos está dando características para considerar un gasto como extraordinario. Nos dice que debe ser una necesidad emergente ineludible. Ineludible quiere decir no puedo escapar de este gasto, tengo que realizarlo. Es un gasto inevitable y también imperativo. Es muy necesario que erogue aquel gasto. Asimismo, señala que en caso de discrepancia entre los progenitores, será la autoridad judicial quien determine si correspondía o no la aprobación de estos gastos. Y además de aquello, no hay una regla de que estemos obligados a que sea 50-50. Lo ideal sí es las obligaciones del progenitor como de la progenitora son por igual, debería ser 50-50. Sin embargo, la ley ha previsto de que cada caso específico debe ser analizado por la autoridad judicial para ver si realmente ese gasto cumple con todos los requisitos para considerarse extraordinario y de pronto si no los cumplía todos puede considerarse un 60-40 o un 70-30 en la determinación a momento de realizar aquel pago, ¿no? Eso es importante resaltar que no siempre es 50-50. Los gastos extraordinarios son aquellos que reúnen características diferentes a la de los ordinarios. Deben ser imprescindibles, era muy necesario. Deben ser imprevisibles. ¿Qué quiere decir? Yo no pude prever esta situación, es un suceso de difícil previsión, no pude antelar que iba a realizar este gasto. Y no periódicos, quiere decir que no los realizamos mes tras mes, sino excepcionalmente hemos tenido que realizar este gasto en beneficio del alimentario. ¿Cuál es el procedimiento? Si uno de los progenitores ya ha anticipado el pago al tratarse de un gasto urgente y necesario que se debía efectivizar a favor de los hijos, puede reclamarle al otro progenitor la devolución en su cuota parte, pero para ello debe acreditar de manera fehaciente el gasto. ¿Cómo acreditamos de manera fehaciente? Documentalmente, ¿no? Es la madre de las pruebas, los documentos hablan. Facturas, recibos oficiales, tal vez ha sido un gasto médico, también podría acompañar la receta médica al juez para que todo esto pueda ser valorado. ¿Qué va a hacer la autoridad judicial? Nosotros presentamos nuestra liquidación de gastos extraordinarios con la respectiva prueba documental. La autoridad, por el principio de contradicción, tiene que correr en traslado a la otra parte. Se tiene que notificar en su domicilio procesal. ¿Por qué en el domicilio procesal? Porque tiene plazo para objetar esta liquidación el demandado. Entonces tendrá el plazo de 3 días para responder. Puede aceptar el pago, puede objetar y rechazar, o puede simplemente no responder y asumir una posición de mera expectativa. Vencidos los 3 días, la parte debe solicitar la aprobación de los gastos extraordinarios, como lo hacemos para la asistencia familiar, y la autoridad judicial, analizando si existe alguna objeción y cuál es el fundamento de la objeción, debe pronunciar una resolución en la que declara probados los gastos extraordinarios y conmine al pago al obligado que sea en 3er día. Ahora quiero aclarar los términos. En algunos juzgados se maneja como aprobación de gastos extraordinarios. Uno presenta su liquidación y luego solicita aprobación de gastos extraordinarios y el juez dice se aprueba los gastos extraordinarios en la suma tantos. Pero existen otros juzgados que no les gusta el término de aprobación de gastos extraordinarios y te rechazan los memoriales cuando solicitas aprobación de gastos extraordinarios. Quieren que uno diga en la suma, solicita resolución. Entonces, ellos no dicen se aprueban los gastos extraordinarios, ellos dicen se declara aprobada la solicitud de gastos extraordinarios. Podría parecer no tener importancia, pero pueden ser rechazados sus memoriales, depende de qué juez es el que está manejando ese proceso, ¿no? Entonces, es de estas dos formas y el pago se combina en 3er día. Para analizar, el juez debe ver que se hayan cumplido 4 características que ha establecido la jurisprudencia. La primera característica analizará, ¿este gasto es necesario? ¿Qué quiere decir necesario?
que sea importante e inevitable y que no tenga la naturaleza alimenticia que está en el artículo 109. Vamos a poner un ejemplo de un gasto necesario para ilustrar la explicación. Ejemplo, la compra de material escolar al inicio de gestión en los colegios o los uniformes. Ustedes me dirán, pero el material escolar ya está previsto en la educación está en el artículo 109 y esto es un gasto ordinario, ¿por qué tiene que pagar? Tiene que pagar porque es un gasto no periódico. No debemos olvidar que al iniciar la gestión escolar se da una lista de materiales que comprar. En esa lista dice libro de matemáticas, libro de ciencias, libro de sociales, inglés, workbook, de tal editorial. Y esos libros le sirven todo el año al estudiante. No es que cada mes vamos a comprar el libro de matemáticas o cada mes vamos a comprar el uniforme. El uniforme también dura toda la gestión escolar e incluso si no ha crecido y está en buen estado, le puede servir para un año más. Entonces, no son gastos periódicos y se consideran gastos extraordinarios el material escolar y el uniforme al inicio de la gestión escolar. ¿Qué podría ser un gasto ordinario en educación? Si decidimos que el beneficiario esté en un colegio particular, decidimos meterlo, no sé, a Loyola, y la pensión es 700 bolivianos aproximadamente. Entonces, ahí yo tengo conocimiento de que cada mes tengo que pagar 700 bolivianos porque he decidido que esté en un colegio particular. Ese sí es un gasto ordinario, la pensión escolar, pero la compra del material es extraordinario, es importante aclarar. Segunda característica, deben ser imprevisibles. Eso quiere decir que no pueden anticiparse ni preverse porque no sabemos si se producirán o no. Para ilustrar podemos dar un ejemplo. Los lentes de aumento, por ejemplo, no podemos prever que el beneficiario en 3 meses va a estar mal de la vista, no va a enfocar bien y va a necesitar adquirir un lente de 0,5 cada medida. No podemos anticipar. O si ya usa lentes, tampoco podemos saber si al año su medida va a subir o su medida se va a mantener. Si sube la medida, lógicamente tengo que sustituir el lente. Y si sustituyo el lente, no me cubre la seguridad social. Es un gasto extraordinario. Y ustedes me dirán, pero la salud está en el artículo 109. Pero la salud del artículo 109 es solamente salud básica, la que nos cubre la seguridad social. Sin embargo, existen muchos otros gastos de salud que no nos cubre la seguridad social. La ortodoncia, ¿cuándo han visto que el seguro nos pone brackets? O la prótesis, de pronto la cirugía le sale gratis, pero la prótesis nos tenemos que comprar. Entonces, son algunos de los ejemplos de gastos imprevisibles que generalmente van a ser por salud, porque la salud es así, es impredecible. Hoy estamos bien y mañana no sabemos. Tercero, que puedan ser asumibles por los padres. Esto quiere decir gastos proporcionales o adecuados a la capacidad económica que si no se hubiera separado la pareja, igual hubieran tenido que erogar. Para dar un ejemplo de este gasto, podría ser en la pandemia. Cuando estábamos atravesando la pandemia, todas las clases eran virtuales en colegios y en universidades. De hecho, San Simón ha estado 2 años en la modalidad virtual. Hay mucha gente que ha hecho media carrera online porque no había otra. Y para asistir a esas clases, ¿necesitaban una laptop, sí o no? Era necesario contar con una laptop o mínimamente una tablet o un buen smartphone para conectarse a las plataformas digitales. Y además tenían que tener acceso a internet, porque de nada les servía la laptop sin el acceso a internet. Entonces, por supuesto que también era un gasto extraordinario y de no haberse separado los padres, si no tenían en casa una laptop, hubieran tenido que adquirir la misma, porque si no la adquieren estarían privando del derecho a la educación a sus hijos, ¿no? Entonces ese es otro ejemplo. No estar cubiertos por los gastos ordinarios. Esto quiere decir nada que esté en el artículo 109, que ya hemos explicado los 6 rubros, porque estamos hablando de gastos que no son periódicos. Bien, ¿qué se considera gastos extraordinarios necesarios?
He elaborado una pequeña lista que tengo que aclarar, no es una lista cerrada, existen muchos más ítems que pueden ser justificados y valorados como extraordinarios, pero los más comunes, aparte de la compra de material escolar, aparte del uniforme, son las actividades extraescolares, las clases de apoyo, si el rendimiento del beneficiario así lo amerita. Tenemos los gastos médicos que no cubre la seguridad social o un seguro privado. Esto puede ser ortodoncia, fármacos, compra de productos ortopédicos y gafas. Existen algunos medicamentos que si bien cubre la seguridad social, cuando nos dan la receta, tú vas a la farmacia, ejemplo, en la Caja Nacional de Salud pasa mucho, tú vas con tu receta, no está en stock, no tenemos, te dicen, es que nuestros adultos mayores son los primeros en llevarse este producto, y tú, bueno, esperas 2 semanas, haces validar tu recetita y vuelves, no tenemos en stock, no nos está llegando, va a tener que esperar el siguiente mes. Cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, no podemos esperar a que esté en stock el medicamento, tenemos que adquirirlo. Entonces, la compra de estos fármacos también puede considerarse un gasto extraordinario, porque si bien lo va a cubrir la seguridad social, no está en stock. También una intervención o cirugía de urgencia. ¿Qué pasa si el menor no está afiliado a ningún seguro, no tiene ni el SUS? Y se levanta con un dolor de barriga increíble, no puede, creo que el apéndice está en el lado izquierdo, y no se puede ni parar del dolor, ya tiene fiebre, la madre lo va a llevar inmediatamente a que lo valoren, le hagan un estudio, y el médico le dice, esto es apendicitis y tenemos que operar, porque si no operamos ahora se puede morir. Entonces, se ha erogado un gasto extraordinario porque ha sido una cirugía de urgencia. ¿O qué pasaría si tenemos un accidente de tránsito y un buen samaritano nos auxilia? No va a estar preguntando, pero dígame, ¿dónde es su seguro social? No, lo que van a hacer es llevarte al centro de salud más cercano. ¿Y qué tal que estábamos a media cuadra de Univalle o a media cuadra de la Clínica Los Ángeles, que justo son los hospitales más costosos porque su servicio de hotelería es así? Pero bueno, fue un hecho fortuito que fue ineludible y es un gasto extraordinario. El servicio de premilitar para los varones es ineludible, la adquisición o sustitución de lentes, la prótesis, fisioterapia o rehabilitación y algunas vacunas de las que no nos dota el Estado. Ahora, ¿cuáles son los gastos extraordinarios no necesarios? Que para esto sí o sí debe haber acuerdo de partes porque ya se consideran secundarios. Estudios en el extranjero, no están obligados los progenitores a hacernos estudiar en España, en Estados Unidos. Los viajes de estudio, hay un seminario en Santa Cruz en el Hotel Los Tajivos, o hay un seminario en La Paz en el Hotel Camino Real, no es ineludible ese seminario. La licencia de conducir tampoco es ineludible, para eso tendrían que regalarle un auto al beneficiario y le dirán que existe el transporte público. Especialidades, maestrías o doctorados tampoco son ineludibles porque la ley 603 solamente ha previsto la asistencia familiar hasta los 25 años, siempre y cuando se garantice una profesión o también la adquisición de un oficio o un arte para poder trabajar, ¿no? Entonces, los posgrados no entran y para ello los padres deben estar de acuerdo. ¿Qué nos dice la jurisprudencia al respecto de los gastos extraordinarios? Ha quedado clarísimo que los gastos extraordinarios no puede otorgarse mandamiento de apremio para este tipo de gastos. ¿Por qué? Porque en la parte más relevante, la sentencia constitucional 974 señala que del análisis comparativo entre los institutos de la asistencia familiar en relación a los gastos extraordinarios, este tribunal advierte que no es posible dar curso al apremio corporal para el cobro de los mismos, debido por un lado a aquellas características referidas que los distinguen del Instituto de la Asistencia Familiar y sobre todo porque la ley no regula expresamente el apremio corporal como una medida de ejecución. Entonces tenemos 2 razones para la jurisprudencia por las que no hay apremio. Primera razón, porque son institutos procesales diferentes con características diferentes. Y segunda razón, que es la más importante, por el principio de reserva legal, porque nadie puede ser privado de su libertad de locomoción si no está expresamente previsto en la ley como una sanción. Entonces, es por ello que no tenemos mandamiento de apremio en gastos extraordinarios. Ahora,
problemática en la que nos encontramos para ejecutar. Hemos podido ver que con la promulgación de la Ley 603 tenemos innovaciones jurídicas, sí. Gastos extraordinarios es una innovación jurídica muy positiva de la Ley 603. Sin embargo, ¿cuál es el problema que atravesamos en la práctica profesional? Se ha podido evidenciar que realmente no se logra materializar el cobro de estos gastos extraordinarios por la falta de medidas coercitivas que tenemos en la Ley 603. ¿Cuáles son las opciones que tenemos? La Ley 603 ha sido generosa con la asistencia familiar porque ha previsto de manera expresa todas las medidas coercitivas por las que podemos optar. Ha previsto que tenemos el mandamiento de apremio, que hasta ahora ha sido la más efectiva. A la par, ha previsto que tenemos mandamiento de arraigo para que ejecutes tu mandamiento de apremio con tranquilidad. Ha previsto también el embargo de los bienes. Dice que se puede embargar los bienes del deudor de asistencia familiar, los llevamos a subasta y los rematamos para cobrar la asistencia familiar. También ha previsto la retención salarial. Se puede retener hasta el 40% del haber mensual por asistencia familiar, y también ha previsto la retención de fondos en entidades financieras. Tenemos como mínimo 5 medidas coercitivas para poder ejecutar. Pero ¿qué pasa con los gastos extraordinarios? ¿Qué salidas nos quedan? Lo que hacen la mayoría de los abogados, primero, solicitar conminatorias al juez. Señor juez, esta parte, pese a ser notificado con la resolución, pese a haber transcurrido los 3 días, no cumple, conmine su autoridad bajo alternativa de ley, bajo alternativa de imponerse sanciones por su incumplimiento, bajo alternativa de remitir antecedentes al Ministerio Público. ¿Y qué pasa? Un saludo a la bandera, porque no paga el deudor. Luego, ¿qué pasa? Incumplió, entonces solicitamos multas procesales. Señor juez, no hizo caso a la conminatoria, multe al obligado. Ya, el señor juez dirá, vamos a poner una multa compulsiva de 200 bolivianos como primera medida. Muy bien. Luego pasa el tiempo, no pagó ni la multa ni la obligación. Señor juez, póngale una segunda multa. Ya, ahora le vamos a multar con 400 bolivianos. Ya debe 600, 200 primero y 400 después. Y tampoco paga, no paga ni la multa ni tampoco paga la obligación. Entonces, señor juez, remita antecedentes al Ministerio Público porque ni paga la multa ni paga la obligación. Antecedentes al Ministerio Público por incumplimiento a resoluciones judiciales. Y acá nos encontramos con otro problema a momento de remitir antecedentes, porque penales de última ratio. ¿Qué quiere el Ministerio Público? Que exista en el expediente un montón de combinatorias, un montón de multas, y lo que están exigiendo actualmente, que previamente señales en qué foja del expediente está la liquidación de las multas procesales. Y no explica quién debe elaborar esta liquidación de multas procesales. Elabora la parte interesada que quiere cobrar los gastos extraordinarios, elaborará la secretaria, el juez, no te especifica, pero el Ministerio Público te pide que exista una liquidación de multas procesales. ¿Qué nos dice multas procesales?